가지에 대해서 말씀드릴 것입니다. Les voy a hablar de tres de los problemas espirituales del hombre. 아멘. 어디에서 이 문제가 왔는지 어떻게 해결해야 될 것인지를 이번에 강의를 통해서 여러분 듣게 될 것입니다. Escuchará el verano a través. Escuchará el verano a través de conferencias sobre el origen de este problema y cómo debe abordarse. Vamos a continuación a ver la segunda clase que seguramente que nos va a permitir entender un poquito más acerca del sufrimiento, del dolor, de la angustia. ¿Se ha preguntado usted o ha escuchado esa frase por ahí? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas cosas que pasan en medio de la humanidad? Esa es una de las preguntas que se hace mucha gente, y aún lo más complicado de esto es que esas cosas siguen pasando en medio de la iglesia. Se supone que la iglesia es un hospital para los enfermos espirituales. Se supone que usted viene a la iglesia a sanar sus heridas, a restaurar sus problemas, a buscar paz y seguridad en su vida. Pero lo más complicado de hoy en medio de la iglesia es que la gente sigue sufriendo, que la gente sigue teniendo problemas con el pecado, con la mentira y con tantas cosas que afectan literalmente al hombre. Vimos en la conferencia anterior 3 bendiciones, ¿cierto que sí? ¿Me las pueden repetir? A ver si se acuerdan. La primera, ¿cuál fue? Primero fue ¿qué? Imagen, ¿cierto? Imagen. ¿Cuál fue la segunda? Comunión. ¿Y la tercera cuál fue? Ok. Bien. El conferencista explicó muy ampliamente lo que significaba la comunión, ¿cierto que sí? La imagen y la bendición. Y estuvimos hablando de que el hombre vivía en paz, en seguridad, vivía con poder, con autoridad, y tenía todas las garantías para poder tener una vida plena. Ese fue el deseo de Dios, que el hombre viviera plenamente, que tuviera sabiduría, inteligencia, entendimiento, conocimiento, y todo eso ahí era muy bonito. Pero ¿qué fue lo que ocurrió entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, por favor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien,
aquí surgen unas preguntas, ¿cierto que sí? Y esas preguntas que son tan elementales: ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que cometió el delito? ¿Cierto? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Pues esas preguntas que posiblemente giran y que nos atormentan en momentos específicos, las tiene la Biblia. Ahí está, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Pero, ¿qué fue lo que hizo realmente la serpiente? ¿Quién eran los primeros descendientes? Adán y ¿qué? Adán y Eva. Entonces ellos fueron las primeras personas que indudablemente fueron tocadas. Es decir, la bendición que ellos tenían era esta. Ellos tenían una imagen, tenían una comunión, tenían una bendición. Pero Adán y Eva decidieron, escuchen, decidieron oír a Satanás. Ellos decidieron, tomaron una decisión, tomaron la decisión de oír, y al oír a Satanás, indudablemente ellos violaron completamente el pacto que Dios les había dado. ¿Me están entendiendo? Violaron el pacto. Y cuando ellos deciden aceptar la voz de Satanás, cuando deciden aceptar y actuar, entonces el texto es claro. Dice que los ojos de Eva inmediatamente se abrieron. Los ojos de ella inmediatamente tomaron otro rumbo diferente. Es increíble cuando el cuestionar la palabra, cuando se cuestiona la palabra de Dios, algo sucede. ¿Cuánto tiempo tenía Eva dentro del jardín del Edén? Y nunca antes había visto ese árbol tan codiciable. Pero fue justamente en el momento en que ella escuchó la palabra y que le dio rienda suelta al oír, que sus ojos se abrieron, y dice el texto claramente que vio codiciable, extendió la mano, tomó y comió. Y entonces es en ese momento cuando rompen el pacto que Dios había establecido con ellos. Y cuando ese pacto se rompe, amados hermanos, entonces la gente, toda la humanidad, comenzaron a tener muchos problemas, muchas dificultades. Y lo primero que vamos a encontrar son los problemas espirituales de la humanidad. Escuchen, primero, los problemas espirituales Fíjate que el pastor nos habló de lo bonito que se vivía en el huerto del Edén, lo hermoso, ¿cierto que sí? Dios creó al hombre perfecto y le dio su imagen, le dio su comunión y le dio su bendición. Pero Adán y Eva deciden escuchar la voz del diablo, de Satanás. Dice que la serpiente antigua, e inmediatamente iniciaron los problemas más complicados, mis amados hermanos, los problemas más complicados, los problemas espirituales. Esos problemas espirituales, indudablemente, si el hombre fue hecho a imagen de Dios, quiero que me preste mucha atención, el hombre vivía en comunión con Dios. La esencia del hombre era espíritu. Todo lo que había en él era espiritual. No había nada de carne en su vida. Todo lo que había en él era
lo que Dios había colocado, lo que es Dios en él. Era espíritu, pero en el momento en que el hombre viola ese pacto, inmediatamente el espíritu se va. Y es la primer muerte que acontece, la muerte espiritual. Él queda en su propia carne, gobernado por su carne. El espíritu, si el espíritu ya no estaba en él, entonces él quedó hecho carne, y como carne inmediatamente quedó dominado por Satanás y todos los demonios. Ya no lo gobernaba el Espíritu de Dios, sino quedó gobernado por Satanás y sus demonios. Y vienen las diferentes dificultades que el hombre tiene que enfrentar. Y es ahí, amado hermano, donde el Espíritu de Dios se apartó completamente del hombre. Aquí lo podríamos colocar la parte A. El Espíritu de Dios se va, ya no está en el hombre. El Espíritu de Dios indudablemente se va, hermano. La Biblia dice claramente que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios jamás compartirá su gloria. Lo que Dios quiere para ti es lo perfecto, lo puro, lo honesto, lo que viene de arriba. Amén. Pero el hombre, quizás en su afán de buscar una transformación de su vida, se ha inventado una cantidad de cosas que lo pudiéramos denominar métodos humanos para poder tener libertad de su vida, tener libertad de aquella esclavitud, tener libertad del pecado, hermano. Y como decía el pastor, la iglesia es una pecera. Que si usted no vive dentro de la iglesia, hermano, si usted no vive dentro de la relación con Dios, usted muere. Y lamentablemente muchos cristianos pretenden ser cristianos porque vienen a la iglesia. Y yo le digo hoy que usted no es un cristiano porque asiste a una iglesia. Usted es un cristiano porque tiene una relación fluida con Dios. Sí. Usted no es cristiano porque entra a un templo. Usted no es cristiano porque carga una Biblia. Usted no es cristiano porque lee la palabra, hermano. No. Usted no es un cristiano porque ora. Usted no es un cristiano porque se para en un púlpito y predica. No, hermano. Usted es cristiano porque tiene una relación poderosa con el Dios de la vida. Y esa es la razón fundamental, amado hermano, que nos va a permitir a nosotros interpretar por qué tantos problemas en medio de la humanidad. La vida se va, comienza la miseria, la muerte del espíritu y la muerte del cuerpo. Míreme, cuando el espíritu se va del cuerpo del hombre, inmediatamente comienza a morir físicamente, y ahí vienen los problemas físicos, las enfermedades. Comienza a venir todo el deterioro del cuerpo que el hombre no entiende, pero la vida es bastante compleja, porque los años se van, el tiempo pasa y no sabemos en qué momento éramos tan bonitos, ¿cierto que sí? Y después el tiempo deja huellas. No es el tiempo, es el pecado que deja huellas en nosotros, hermanos y hermanas. Al irse el espíritu, el hombre queda esclavo completamente de Satanás. Esclavo. El hombre queda esclavo completamente del diablo, poseído por los demonios y por los malos espíritus, y los problemas
que indudablemente enfrenta la humanidad o el hombre es vivir atado a un destino, es vivir indudablemente atado a una esfera que nos permite en ocasiones no interpretar lo que somos. Gente que pronostica, habla y de repente quiere saber, pero su vida no es nada. Porque si no tenemos a Cristo, usted y yo no somos nada en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, pecaron y están completamente destruidos espiritualmente. Número 3, parte C, pecaron y están destruidos. Quiero que sepa que una persona sin Cristo no es nada. Sin Cristo no es nadie. Una persona, y voy a decir esto un poco fuera del tema, pero desconocemos a qué venimos a este mundo. Nos perdemos en el conocimiento del tiempo y pensamos que venimos a este mundo a figurar, a hacer algo diferente a lo que Dios nos mandó, y se nos va la vida. Y cuando llegamos a una edad, entonces nos preocupamos por tantas cosas que son causas del sufrimiento, sin darnos cuenta que vinimos a encontrar una ruta, porque el hombre por naturaleza es adorador, y en búsqueda de llenar ese vacío, nosotros hacemos muchas cosas y lo justificamos con el trabajo, lo justificamos con el dinero, lo justificamos con el placer, y buscamos tanto cómo llenar vacíos en nuestra vida que terminamos haciendo lo peor, hermanos. Pero la realidad es que su vacío es la necesidad que usted tiene de Dios. La gente necesita a Cristo en su corazón, amén. La gente necesita llenar ese vacío en su vida. Sufre, y la paga del pecado es la muerte. La gente desconoce por completo que por causa del pecado hay una paga, y esa paga es el infierno. Escuche, destruidos completamente espiritualmente, sufren en la tierra por la paga del pecado y mueren. Y en su destino, escuche, que es el infierno, la gente lo desconoce. La gente desconoce completamente lo que es la paga. Y aquí viene algo bien importante. Este es un problema muy grave. ¿Y por qué le llamamos grave? Porque la gente desconoce completamente el sufrimiento. La gente no sabe por qué sufre. La gente no sabe por qué siente dolor. Y en ocasiones nosotros tomamos decisiones de ser cristianos y queremos ser buenos cristianos, pero tenemos un mundo pegado en lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos unas vivencias que no queremos dejar, tenemos unos comportamientos que no queremos dejar. Y la gente, esa es la razón por la cual la mayor parte de la gente que viene a la iglesia no cambia. Sigue luchando con la mentira, sigue luchando con el dolor, sigue luchando con el sufrimiento, sigue luchando con el pecado, con los malos pensamientos, sigue luchando con tantas cosas que afectan a los cristianos, y no saben que están atrapados por el infierno, que están atrapados por los demonios, que están atrapados por el mismo diablo, que están atrapados por su propio destino, porque no saben ni conocen un mundo espiritual
que es una realidad. No conocen, no saben que hay un mundo espiritual que gobierna este mundo material. Y eso es un problema muy grave, hermanos. Y nos consolamos con venir a la iglesia y creemos que por entrar por esa puerta, que por venir a un culto o estar en un evento, ya nosotros merecemos el cielo. No, hermano, no se vaya a equivocar. Lastimosamente, esta escuela de discipulado es una escuela que tiene todos unos mensajes trazados. Y la realidad, amado hermano, es que aquí hay algo que tenemos que entender. Si bien es cierto, la gente tiene una responsabilidad, pero la responsabilidad mayor la tienen los pastores. El pastor tiene una responsabilidad impresionante. Es por eso que el pastor Lee siempre se enfoca en pastores. Porque los pastores, ¿qué tipo de alimento le está dando usted a su gente? ¿Qué tipo de palabra le está dando usted a su pueblo? ¿Cuál es el alimento? Si él habla y él nos dice a nosotros que la prédica de un domingo, esa prédica tiene que anotarse y tiene que escribirse en un cuaderno, y en ese cuaderno esa persona la lee 3 veces al día, miren acá, 3 veces al día, y durante 5 días, entonces haga la cuenta cuántas veces tiene que leer esa prédica, y esa prédica tiene que alimentarle su espíritu. ¿Qué tipo de palabra y de mensaje usted como pastor le tiene que dar a su pueblo para que verdaderamente nutra su espíritu en Cristo Jesús? ¿Qué tipo de palabra? ¿Qué palabra? Cuando en ocasiones ni siquiera consultamos la Biblia, cuando en ocasiones nosotros lo único que hacemos, nos hemos encontrado con pastores que no han leído la Biblia. Y sin embargo, ellos dicen y se dan títulos. Se ponen títulos. Y yo soy esto y soy aquello, cuando realmente no tienen un conocimiento profundo de la realidad y del compromiso y de la responsabilidad que tienen delante de Dios. Esto es importante, hermano. Pecaron y están completamente destruidos espiritualmente. La gente no sabe el significado de estar alejados de Dios. Mire, hermano, la gente no sabe el significado de estar alejados de Dios. No sé si usted conoce un texto en la Biblia que cobra mucha vida cuando lo lee, pero solamente lo leemos. Dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Repita conmigo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vuelve y repítalo: buscar primeramente. Oiga, ¿por qué nos insisten tanto? ¿Y por qué desconocemos un texto como ese? Dice: y lo demás vendrá. Póngale sentido a ese texto. Préstele atención a ese texto. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. ¿Por qué será? Cuando dice que ni una tilde ni una jota pasará sin que su palabra se cumpla, ¿será que Dios es mentiroso? ¿Qué crees tú, que la Biblia miente? ¿Por qué no prestamos atención a un texto tan amplio y tan poderoso como ese? Pero no, nos enredamos aquí, porque para mí o para otros es más importante esto, es más importante aquello, y por si acaso, por si las moscas, entonces vamos a adorar a Dios. Hermano, la adoración tiene que ser algo prioritario en su vida. Si usted no es una persona de adoración, usted no es un hijo de Dios, ni ha entendido el Evangelio. No lo ha entendido. Si tu prioridad no es adorar, si tu prioridad no es la comunión con Dios, si tu prioridad no es estar en la imagen, no es estar en comunión, hermano, con Dios, tú
no has conocido a Cristo, mi amado hermano. Porque son los hijos los que anhelan estar con el Padre. ¿Será que el hijo del vecino anhelará estar contigo? Míreme, el hijo del vecino anhelará, de pronto la hija del vecino, pero su hijo anhelará estar con usted. No, hermano. ¿Quién es el que anhela estar con usted? ¿Su propio qué? Hijo. ¿De quién eres hijo, hermano? ¿Y qué es lo que anhelas en su vida? Hay un texto que más adelante lo vamos a encontrar, Juan 8:44. Es un texto que a mí personalmente, cuando conocí esta escuela, porque yo había leído muchas veces el texto, hermano, pero cuando conocí esta escuela, cuando conocí al pastor Lee, ese texto me dio tan duro, hermano, que lo entendí. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Escuche, y los deseos, porque el texto dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis ¿qué? Hacer. Hermano, y cuando usted sale del culto, ¿qué se va a hacer? ¿Para dónde se va? Cuando usted sale de adorar a Dios y de repente se encuentra con alguien, oiga, y se encuentra con la mentira, se encuentra con los malos pensamientos, ya salió de culto y como que empató, rezó y empató, pero vuelve a comenzar. No, hermano, nuestra vida es una completa adoración a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Debe de ser una completa adoración en el nombre de Cristo Jesús. Escuche, la gente no sabe el significado de estar separados de Dios. La gente no conoce la existencia de Satanás, el diablo, los demonios y el espíritu maligno. La gente no conoce eso, hermano. La gente no conoce la existencia del infierno, de los demonios, de Satanás. Y en ocasiones nos dicen hasta: no, hermano, pero usted ¿para qué ora? ¿Para qué ora? ¿Para qué ayunas? No, hermano, ¿para qué vamos a la iglesia? No nos reunamos porque Dios está en todas partes. ¿No han escuchado eso por ahí? Gente que dice: ¿yo para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia si yo tengo a Cristo acá? Hermano, no ha entendido el evangelio. No ha entendido. Los domingos es para adorar a Dios. Es para estar reunidos como carbones encendidos. Hermano, yo soy de origen campesino. Mi padre es un agricultor, mi madre igual. No soy una persona, solo tengo algo que marcó mi vida, y es que mi abuelo fue un judío que llegó al norte del Tolima, en un barrio, en un pueblo de San Fernando, y de ahí viene mi origen. Pero somos campesinos, y yo aprendí que en el campo se prende el fogón se prende con leña, y aprendí que los tizones se cruzan así para poder tener que haya llama. Pero de repente tú coges un tizoncito de esos y lo saca y lo aparta, y el tizón dice: no, no me gusta estar con este, es que este no me gusta, me cae mal, es una persona, no quiero estar ahí, quiero estar solo. Ese tizón inmediatamente se apaga. Cuando usted se aleja de la iglesia, hermano, se aleja de su comunidad de adoración, usted termina muerto espiritualmente. Y mucha gente tiene esa conducta. Y hoy por hoy el tema es: no, yo no necesito estar en una iglesia para adorar a Dios. Eso es mentira, hermano. Nunca haga eso. Busque a Dios, busque la forma de adorar a Dios juntos. Amén. Eso es importante para su vida, hermano y hermana. La gente no sabe que hay un infierno por el precio del pecado. No son conscientes del terrible castigo que el alma sufre. Escuche, eternamente. El castigo que se tiene en medio del infierno cuando una persona no se viste de Cristo. Porque usted puede estar en la iglesia, pero usted no está vestido de Cristo. Usted puede estar con la vestidura del diablo, pero estar en la iglesia.
¿Cuántos están en la iglesia vestidos de Satanás y no se han dado cuenta? Se le arriban al pastor a ver cómo lo bajan. Cuando predicamos el evangelio por otro tipo de cosas, menos por impartir ese propósito de Dios de que le conozcamos en el corazón. Porque, hermano, la prioridad más grande que hay en medio de la iglesia, míreme, es que usted comparta el evangelio de Jesucristo. Amén. Porque es el que te lleva al cielo. A ti no te llevan los milagros al cielo. No te lleva. La gente a veces busca milagros, como que haya un milagro. Venga, yo voy allí porque allí se siente, porque aquí esto, porque aquí lo tiran al piso, porque aquí se cae, porque aquí el golpe va fuerte. Hermano, eso a usted no lo lleva al cielo, lo lleva al infierno, porque el que te lleva al cielo se llama Cristo Jesús. Él es el que te lleva al infierno. Vístase de Cristo, y para que te vistas de Cristo tienes que vestirte de la palabra de Cristo, hermano. Y eso es lo que te va a llevar al cielo. Amén. El milagro más grande es cuando alguien recibe a Cristo en el corazón, se arrepiente de verdad y nace espiritualmente. Amén. Y por último, vamos a tocar un tema. Debemos saber acerca de Satanás, el diablo y el espíritu maligno. Número 4. Debemos saber. Le voy a regalar unos títulos, unos versículos, por favor. Vamos a ir a 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4, por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no le resplandezca, míreme. ¿A quién engañó Satanás? ¿A quién engañó? Primeramente, ¿a quién engañó? Adán y Eva. Yo quiero decirle que Satanás todavía confunde. Descuídate, hermano. Y todavía confunde. Ahí está el texto. Satanás todavía confunde a las personas. Todavía cuestiona la palabra, así como cuestionó la palabra en el Edén. Con que Dios os dijo, todavía cuestiona. Hermano, ¿usted para qué va a esa iglesia? ¿Usted para qué va allí? ¿Para qué va acá? Todavía cuestiona. ¿Vamos bien? Y el texto que les hablé, Juan 8:44. ¿Cómo? Acerca del diablo y el espíritu maligno. Acerca del diablo y el espíritu maligno. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Demonios. Mire que ese texto está diciendo, hermano, que ningún pastor necesita decirle a usted es hijo de quién. Ningún pastor necesita decirle a usted de quién es hijo. Nosotros no necesitamos decirle a usted, oiga, es que aquel es del diablo, aquel es del cielo. No. La misma palabra le va revelando a usted es hijo de quién. Cuando usted sale de la iglesia y tiene malos pensamientos, cuando usted sale del culto y se va a pelear a su casa, cuando usted está en la iglesia pero está disgustado, está transformado, personas que son cristianas y se transforman como Calimán. ¿Ok? Había series que... Entonces usted ya sabe, cuando usted miente, no pregunte, ¿usted es hijo de quién? Uy, más bien pregúntese, uy, Satanás, ¿por qué está en mí? Porque tú te dejas usar. Eso es diferente. Tú tienes el poder. Vístate
del ropaje de Cristo y Él huirá de tu vida. Amén. Él huirá de tu vida. Primera de Corintios 10:20. Miren lo que dice este texto y quiero que le preste mucha atención. Primera de Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hace servir a ídolos. En ocasiones ese texto nos permite ver cómo hay momentos donde sin darnos cuenta nosotros terminamos haciendo la obra del infierno, haciendo lo que no está bien. Cuando no tenemos una identidad en nuestra vida, cuando no tenemos una de verdad identidad que nos permita saber quiénes somos. Porque el problema de la humanidad es no saber quién es, no saber quién es Dios, no saber que existe un infierno, no saber que existe Satanás. Ese es el verdadero problema. Pero cuando usted sabe de esas cosas, también sabe cómo defenderse, porque Dios nos da las herramientas para ello en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos da las herramientas. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, fíjate que este texto nos recuerda que antes hacíamos parte, ¿cierto que sí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿ve? En otro tiempo. Es decir, eso nos da a entender que hace servir a espíritus malignos y creer en el destino. La gente, de alguna manera, está buscando ansiosamente qué pasará mañana. Y están en la iglesia y están pensando qué pasará mañana. Hay gente tan preocupada que está desayunando y no termina de desayunar y ya está preocupada qué pasará con el almuerzo. ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasará? No, hermano, descansa, vive en Dios, glorifica a Dios, date gracias a Dios por todo lo que esté pasando en su vida, y eso te dará la paz que tú necesitas en Cristo Jesús. Amén. Eso es una gran bendición. Amén. Ahora, conocer estos problemas, escúcheme, nos da a nosotros indudablemente unas herramientas. En Cristo, escuche, en Cristo dice la palabra que Dios, mirando la condición del hombre, escuche, esa es la forma como el hombre está esclavo de Satanás. Pero Dios, mirando la condición del hombre, envió un Salvador llamado Cristo. ¿Para qué? Llamado Jesús para que muriera como Cristo, míreme. Y al morir como Cristo, Él indudablemente resolvió todos los problemas que usted y yo posiblemente hemos sufrido o algunos están sufriendo. Amén. ¿Qué necesitamos? En Cristo tenemos la opción de volver nuevamente a su imagen, a su comunión y en su bendición. La pregunta, y no quiero resolverles a ustedes sus problemas, porque yo no puedo resolver sus problemas se los resuelve Cristo, amén, es ¿por qué estando en la iglesia, estando usted caminando con Dios, tiene tantos problemas, tiene tantas dificultades? ¿Por qué todavía carga el pasado en sus hombros? ¿Por qué? ¿Por qué todavía tiene la maleta que tenía antes de conocer a Cristo? Porque llegamos a Cristo con unas maletas, pero todavía las cargamos. ¿Por qué las cargas? ¿Será que Cristo no ha sido revelado en su vida plenamente? Entonces, a medida que vamos desarrollando estas conferencias, usted va encontrando la razón por la cual usted vino a este seminario, en el nombre de Jesús. Amén.
A medida que se va desarrollando esto, usted va encontrando la razón por la cual usted está aquí. Que Dios les bendiga. Cristo es todo. Amén.